Al principio del montaje proponemos la instalación y los componentes que podemos montar en un determinado vehículo y damos al cliente el precio del servicio. Acordamos con el cliente el lugar de ubicación del interruptor y el lugar para la válvula de llenado. Antes de cada montaje realizamos una inspección del vehículo desde el punto de vista de defectos mecánicos. Vale la pena conectar el escáner de diagnóstico y verificar que no existan deficiencias en el trabajo del motor. Realizamos una lectura de los códigos de errores, correcciones a corto y largo plazo, e informamos de todos los defectos al propietario del auto. Antes de entrar en el lugar de montaje hacemos con el cliente un protocolo de recepción que debe contener toda la información sobre el coche, los datos del cliente, las condiciones de montaje acordadas y los posibles deterioros o defectos en el auto. El protocolo debe ser firmado por las dos partes. Empezamos el montaje de la instalación de gas. Hay que acordarse de desconectar la batería durante el tiempo de montaje de la instalación. El primer elemento que mostraremos es el reductor. Su función será expandir el gas y mantener una presión constante en la salida del reductor. El reductor debe ser fijado a elementos no móviles y estables en la cámara del motor. Para calentar el reductor, conectamos mangueras de goma que llevarán hasta él el líquido del circuito de refrigeración del motor. En la mayoría de los coches los conectamos en paralelo en el circuito de refrigeración entre el calentador y el bloque del motor, denominado circuito pequeño. Electroválvula. Su función es bloquear la entrada de gas al reductor durante el trabajo con gasolina y desbloquearla en el momento de conmutación a gas. Ahora, brevemente comentaremos la construcción de la electroválvula. Entrada de gas. En este lugar está conectado el tubo de gas que proviene directamente del depósito. Salida de gas. El gas sale y sigue por el tubo de gas al reductor. Debajo de esta tapa está el filtro de la fase líquida que debe ser sustituido aproximadamente cada 10.000 kilómetros. Es el primer filtro en el circuito que limpia el gas antes de llegar al reductor. Bobina que, una vez conectada a la tensión, levanta el vástago dentro de la electroválvula. Permite un flujo libre del gas al reductor. La electroválvula, al igual que el reductor, la montamos en la carrocería del coche, en la medida de las posibilidades cerca del reductor. El controlador es el cerebro de toda la instalación. Supervisa el trabajo de la instalación de gas y fija, entre otros, el tiempo de inyección del gas. Teniendo conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la instalación eléctrica del coche y disponiendo del esquema de conexión del controlador de gas, podemos conectar este controlador sin problemas. Para facilitarlo es bueno encontrar un lugar en el haz de cables eléctricos del coche donde al mismo tiempo sea posible encontrar todas las señales, revoluciones del motor, señales de los inyectores de gasolina, sonda lambda. En el caso de tener zona de tensión, nos conectamos al cable de señal en paralelo. Pero en caso que tengamos en el coche la sonda y luego, debemos hacer una conexión en serie cortando el cable de señales de corriente. Pero en caso que tengamos en el coche la sonda UEGO, debemos hacer una conexión en serie cortando el cable de señales de corriente. Pero en caso que tengamos en el coche la sonda UEGO, debemos hacer una conexión en serie cortando el cable de señales de corriente. La emulación de los inyectores podemos hacerla con enchufes o soldándolos al haz de cables. A los inyectores de gasolina del controlador de gasolina llegan dos cables eléctricos, de alimentación y de señal. Si nos decidimos por una conexión por soldadura, es preciso localizar los cables de señales de los inyectores. Cortamos este cable y lo conectamos según el esquema. La otra señal requerida por el controlador son las revoluciones del motor. Esta señal la encontramos en el haz eléctrico para la bobina de encendido. En la cabina del conductor montamos el interruptor de gasolina, gas, conectamos el positivo del encendido al contacto y en el caso del controlador Stack 300 Premium, conectamos el adaptador OBD2 al enchufe de diagnóstico. Conectamos el positivo del encendido al contacto y en el caso del controlador Stack Trusta Premium conectamos el adaptador OBD2 al enchufe de diagnóstico. Enchufe hembra OBD2 de 16 pines. Conectamos el tester de diagnóstico SXC para localizar los pines a los cuales debemos conectar el adaptador OBD2. Conectamos el positivo del encendido a la alimentación del contacto. Pasamos a hacer los orificios para las boquillas de inyección.
Los orificios los hacemos con una broca de 4.8 milímetros. En los orificios hacemos una rosca M6. Antes de enroscar las boquillas es necesario poner sobre la rosca un empaque resistente a altas temperaturas. Es importante que los orificios y la rosca estén hechos de manera que la boquilla enroscada tenga el mismo ángulo que los inyectores de gasolina. Sobre las boquillas ponemos mangueras de gas de 4 milímetros de diámetro que serán conectadas con los inyectores de gas. Estas mangueras deben tener la misma longitud. En la parte común del colector de admisión hacemos un orificio para la boquilla de vacío. Sobre la boquilla enroscada ponemos una manguera de 4 milímetros de diámetro que a continuación conectamos con el racor de vacío del reductor con el fin de ajustarlo y con el sensor de vacío. Racor de medición de vacío del colector de admisión MAP al que debemos conectar la manguera de vacío del colector de admisión y a continuación, poniéndola del otro lado, conectarla con el racor de vacío del reductor. Enchufe hembra al que conectamos el enchufe del controlador de gas. Este nos permitirá leer la presión del gas, el vacío MAP y la temperatura del gas a través del controlador. Los inyectores de gas sirven para dosificar el gas directamente al colector de admisión. Entrada del gas. Bobinas a las cuales el controlador de gas transmite el impulso de apertura del inyector. Boquillas de salida a través de las cuales pasa el gas al colector de admisión por los tubos de gas. Montamos el sensor MAP en la manguera de gas entre el filtro de fase volátil y los inyectores de gas. El filtro de fase volátil garantiza la limpieza final del gas que llega a los inyectores. El filtro lo montamos delante del reductor antes del sensor MAP. Conectamos el sensor de temperatura que informa al controlador sobre la temperatura actual del reductor. Al conectar los enchufes eléctricos a los inyectores es necesario guardar la secuencia de acuerdo con la emulación de los inyectores de gasolina anteriormente realizada. Seleccionamos el depósito para el coche midiendo el hueco para la rueda de recambio. Punzamos el lugar donde hacer los orificios. Hacemos 2 orificios para los tornillos de fijación y un orificio para el canal de ventilación. Los orificios realizados los protegemos con un agente anticorrosivo. Multiválvula. Válvula montada en el depósito de gas. Su función es posibilitar el suministro de gas al depósito durante su repostaje y su liberación al arrancar la instalación de gas. Entrada del gas. Salida del gas. Bobina que, como en el caso de la electroválvula, permite el movimiento del vástago. Indicador del nivel de gas en el depósito. Válvula manual que permite cerrar la salida de gas del depósito. Tubo por el que es introducido el gas al depósito. Flotador que fija el nivel de gas en el depósito. Montamos la multiválvula en el depósito de manera que el flotador se mueva abajo-arriba. El depósito se fija con 2 tornillos M12. Canal de ventilación que conducirá una posible fuga fuera del vehículo. Fijamos los tubos de gas con abrazaderas metálicas. A lo largo del tubo de gas montamos el cable eléctrico de la electroválvula y de indicación del nivel de gas utilizando abrazaderas de plástico.
El haz eléctrico que sale de la multiválvula debe ser conectado según colores con el haz del controlador. El canal de ventilación debe hacerse estanco de manera que el agua no se acumule debajo del depósito. Los elementos de metal deben conservarse. Conectamos a la multiválvula el tubo de gas de la válvula de llenado, el tubo de gas que alimenta la instalación y el haz eléctrico de indicación del nivel de gas, así como de la electroválvula. Pasamos a montar la válvula de repostaje. Hacemos 3 orificios. Un orificio para colocar la válvula, 2 orificios de montaje. Unimos la válvula de llenado con la multiválvula con un tubo de 8 milímetros de diámetro. Una vez acabado el montaje, nos conectamos con el controlador de gas a través del programa AKGAS Synchro. Nos conectamos con el controlador de gas a través del programa ATEGAS Synchro, verificamos si la lectura de todos los parámetros es correcta y realizamos la autocalibración. Durante el funcionamiento con gas verificamos el estado de todas las conexiones. La calibración de la instalación en carretera es muy importante y sin este ajuste el coche no funcionará correctamente con gas. Observando los tiempos de inyección de gasolina, las correcciones a corto y largo plazo y las indicaciones de la sonda lambda, ajustamos el denominado multiplicador. En la recepción del coche por el cliente le entregamos todos los documentos necesarios: la homologación del montaje de la instalación de gas, la homologación del depósito, la garantía y la factura por los servicios realizados.